Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, 2 de noviembre de 2018, estamos listos aquí en la Sala de Noticias del Tiempo. Vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de estos temas. ¿Qué pasará luego del retiro del apoyo del uribismo al IVA a toda la canasta familiar? De los efectos que vienen en el caso de las chuzadas luego de una nueva revelación, del inédito perdón en el caso Reficar y del fútbol colombiano este fin de semana. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y empezamos con el tema clave. Regresamos al Congreso de la República porque hoy se conoció que el uribismo finalmente le retira el respaldo al polémico artículo de la reforma tributaria que grababa o que busca grabar todos los artículos de la canasta familiar con el IVA. Básicamente un asunto que ha generado mucha controversia, pero que sorprende ahora con el hecho de que el partido del presidente Iván Duque sea el que diga no vamos a caminarle a esta iniciativa. Estamos con Edulfo Peña, editor de política, y con Juan Francisco Balbuena, también de esa misma sección. Edulfo, cuéntenos qué fue lo que pasó hoy. Andrés, yo estoy casi en condiciones de asegurarle aquí, cazándole una apuesta, que no habrá IVA a los productos de la canasta familiar. No puede ser. No va a haber. ¿Por qué? Porque el propio uribismo... Después de que el presidente presentó eso, lo expuso ante la opinión pública. Sale Uribe y sale todo el Centro Democrático a decirle, no, presidente, no vamos a aprobar el IVA para la mayoría de la canasta familiar porque eso es gravoso. A ver, pero ¿qué pesa más, la palabra del presidente o la palabra del congresista? Usted me puede responder esta pregunta. ¿Quién manda más ahí, el presidente o el Centro Democrático? Respóndame usted. Yo creo que manda más del Centro Democrático porque se la tumbaron la reforma a Duque. A ver, ¿por qué? Es que yo creo que ahí hay dos posibilidades. Una, o el gobierno retira esa parte de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento, o dos, todos los partidos se la hunden. Bueno, vamos a hablar regresemos, pongámosle contexto a esto, y es las causas. ¿De dónde viene todo esto? El presidente Duque tiene que recaudar alrededor de 19 billones de pesos porque el Estado en este momento... Hay unas dudas, Andrés. Bueno, pero digamos... Unos dicen 14, otros 19. El Estado en este momento tiene problemas de financiamiento, tiene la obligación como jefe de Estado de conseguir esos recursos. Pero el hecho de presentar este tema que es tan sensible para la opinión pública es lo que genera este distanciamiento del uribismo frente a esa medida. ¿Esa es la causa? Sí, el presidente Duque tiene la necesidad de tapar un hueco fiscal y tiene que conseguir plata de donde sea. Y como en campaña hubo un debate, nos acordamos, y es que el presidente prometió rebajarle los impuestos a las empresas, el impuesto corporativo, porque está muy alto. Mucha gente dice que el impuesto que las empresas pagan en Colombia es de los más altos del mundo, por el lado 60, 70%, algunos creen. Entonces hay que bajar los impuestos a las empresas porque están asfixiadas. ¿Y dónde más se jala? Pues de la clase media, de los empleados. Y ahí está la discusión, hay que tapar el hueco. El presidente creyó que era con IVA, pero se le revelaron. Yo insisto en mi punto, Juan Francisco. El tema es sensible de cara a la opinión pública. Un partido como el uribista, que además ya había planteado, hay que hacer un incremento extraordinario al salario mínimo, no se logró porque no hubo acuerdo con el gobierno precisamente, pues parece estar en este momento tratando de interpretar lo que dicen sus seguidores. Lo que pasa es que también yo creo que hay un elemento. Hace cerca de un mes y medio, el propio gobierno, el ministro Carrasquilla, en varios foros empezaron a esbozar la idea de que una posibilidad sería ampliar el IVA a la gran mayoría de los productos de la canasta familiar. En el debate de control político que le hizo el Senado al ministro Carrasquilla el 18 de septiembre, Uribe mismo dijo que entonces el ministro era perfecto, lo defendió, su gestión en la pasada administración y tal, pero de una vez le anunció, hace un mes le notificó que el Centro Democrático no iba a acompañar ninguna pero si eso estaba que así decantado, ¿por qué el presidente Duque insistió en algo que requiere del apoyo de su bancada? Tengo una duda, ¿cómo el presidente Duque, que sabe cómo es la política, que estuvo en el Congreso, que es amigo, pues el más del presidente Uribe, no consulta? O el ministro no le consulta, o cómo. Ahora, eso me deja a mí una tranquilidad,
Una tranquilidad es que el presidente Duque no anda consultándole al uribismo todo, y entonces decidió presentarse por su proyecto, y eso para mí es un hecho positivo, porque lo que la gente cree es que Duque le consulta todo a Uribe, al uribismo. Además, donde no hubieran metido esa disposición, pues se refuerza la idea de que entonces el presidente todo lo consulta con Uribe, que es el monigote, que es el títere, que todas las cosas que le han criticado tanto. Bueno. Porque tampoco creo que el presidente Duque se diera una pela con Carrasquilla de quedar un poco fuera de base, metiendo un texto habiéndolo acordado con Uribe, ¿no? Bueno, señores, pasemos a las consecuencias. Entonces, sin el respaldo del partido de gobierno, ¿qué iniciativa históricamente puede salir victoriosa en el Congreso? Va a salir, estábamos hablando con Francisco Balbuena, que estábamos haciendo un texto para el sábado y para el domingo. Va a haber una ley de reforma tributaria. Lo que no sabemos es, ante el fracaso de no poder grabar la canasta familiar, ¿de qué echarán mano? No tenemos ni idea. Ahí eso es lo que le va a tocar al ministro y es lo que le pide el uribismo a Carrasquilla. Además hay una circunstancia que realmente no se ha presentado en las reformas tributarias recientes. Digamos, usualmente el gobierno tenía como un grupo de partidos que eran los que lo apoyaban en el Congreso, y así las propuestas en materia tributaria fueran impopulares, pues el apoyo de esos partidos jalaban, lo miraban, lo analizaban, lo moderaban y sacaban adelante los proyectos. En este momento el Congreso está actuando muy independiente, ¿sí? Hace algunas semanas se habló de que unos partidos que se declararon de gobierno y tal y eso, pero en el Congreso eso no se ha visto. Y ante un tema que toca tanto a la opinión pública como el tema de los impuestos, los partidos indiscutiblemente van a actuar con mucha más libertad. Veremos reforma tributaria, sí, pero no la veremos con el IVA porque, según ustedes, recibió golpe de gracia. No, ves que irle a aplicar IVA al cilantro, a la papaya, eso no se podía. Le van a quitar el impuesto. Bueno, igual vamos a ver qué sucede. De cualquier cuero saldrán las correas. Es que además hay otra cosa, hay congresistas que incluso dicen que no hay necesidad de esa reforma tributaria, que los 14 billones se pueden buscar en otro lado. El presidente Duque va a hablar esta noche con el ministro Carrasquilla sobre ese tema. Muy importante. Confirmo. Muy bien. Edulfo, Juan Francisco, muchas gracias. La cifra del día. Y seguimos con la cifra del día. Esta vez tiene que ver con un caso judicial. Son 100, esa es la cifra, 100 folios hacen parte de una carpeta que habría sido producto de unas supuestas interceptaciones, seguimientos, chats, que la firma cuestionada por estar haciendo interceptaciones ilegales, la firma del general retirado Guatibonza, pues dejó en su momento consignadas, y esto pasó a manos de la Fiscalía. La Fiscalía dice que lo que hay ahí en esas conversaciones es mentira, pero se genera una polémica porque este es un caso muy sensible ante la opinión pública. Estamos con John Torres, editor de Mesa Central. John, ¿de qué se trata este caso? Pues Andrés, una de las primeras víctimas reportadas por la Fiscalía de esta red que chuzaba comunicaciones ilegalmente fue el abogado Jaime Lombana. Y el caso es un poco complejo porque supuestamente el determinador de esas chuzadas y seguimientos ilegales era Armando Benedetti, senador de la República. Lo que logró determinar la Fiscalía es que en el caso de las chuzadas a Lombana, la gente contratada supuestamente por Benedetti, y eso está en investigación en la Corte Suprema de Justicia y también tendrá que demostrarse que es totalmente cierto ese hecho, la Fiscalía considera que sí hay indicios sólidos. Lo que dice la carpeta es que hay una cantidad de supuestamente de correos y de conversaciones de WhatsApp entre Lombana y al menos una decena de interlocutores que mencionan diferentes temas, pero uno de los temas supuestamente era hacer un montaje contra Benedetti. Lo que ha logrado determinar la Fiscalía es que esas conversaciones nunca existieron y que al parecer los que vendían los servicios ilegales le estaban cañando al contratante y lo estaban pues metiendo cuentos, eso sí cobrándole dinero. ¿Cuál es la consecuencia de esto, John? Porque se abre entonces la duda sobre toda la veracidad de todas las carpetas que hay en esa investigación. Pues no necesariamente porque sí hay conversaciones y sí hay comunicaciones ilegalmente obtenidas. Es el caso puntual de los pilotos de Avianca de Agdat, que en el expediente reposan pruebas de comunicaciones que en efecto sí fueron intervenidas y que fueron conversaciones privadas provenientes de chat sobre todo. O sea, sí hay evidencia de que esta red logró infiltrarse en algunas comunicaciones, pero probablemente no tenía la magnitud ni el poder suficiente para lograr todo lo que ofrecía. Y es probable que algunas personas la hayan contratado y que se hayan dejado, pues como dice la gente,
meter los dedos en la boca y hayan pagado por un servicio que realmente no ocurrió. En el caso de Lombana, las interceptaciones no corresponden a la realidad, sostiene la Fiscalía, pero fíjese usted que también se habían denunciado seguimientos a su hijo y en ese caso los seguimientos existieron. Las rutas que reportaban eran en efecto las rutas que siguió el hijo de Lombana en algún momento y también las placas de los carros y los movimientos, o sea que allí sí hubo seguimientos ilegales. Hay una parte de esta historia en la que probablemente estos señores estaban cañando, pero otra parte de las actividades ilegales, dice la Fiscalía, sí ocurrieron y por eso muchísimos de los procesos siguen todavía en pie. Bueno, aparte de estas revelaciones que hay que decir las hizo la cadena colega Caracol Radio, ayer también hubo una decisión en este proceso de investigación en relación con un funcionario que ha estado vinculado a la Fiscalía y finalmente quedó libre. ¿Por qué? Claro. En el caso puntual de las revelaciones, Andrés, Caracol revela lo que dice de la carpeta. Pero la carpeta, dice la Fiscalía, resulta tener información que no es cierta. Sí, y en el caso de Laude Fernández, que era una persona que trabajó con el DAS y que supuestamente es una de las personas importantes en esta red, un juez toma la decisión, polémica por cierto, de decir que no tiene que ir preso, que no representa peligro para la sociedad, pero considera la Fiscalía que hay elementos de prueba suficientes para seguirlo vinculando al proceso por las chuzadas puntuales contra los pilotos de Agdat. Y en ese caso sí hay interceptaciones y sí hay comunicaciones que fueron violadas. Pero sigue vinculado al proceso y ya veremos qué ocurre entonces en ese caso. Claro, porque lo que dice el juez es que no es un peligro para la sociedad, pero este juez que conoce inicialmente el caso no se pronuncia sobre las pruebas, sino sobre la necesidad de que vaya o no vaya preso. Bueno, estaremos muy pendientes. John, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído, estamos con Omar Ahumada, su editor de Economía. Vamos a hablar de un inédito perdón que hoy se vivió en Ecopetrol por el caso Reficar. ¿Qué fue lo que pasó, Omar? Andrés, buenas tardes. Básicamente lo que hizo Nicolás Isaacson, que es el testigo de la Fiscalía en el proceso de Reficar, un exfuncionario de Reficar que trabajó entre 2008 y 2016, él fue a la Junta de Ecopetrol por un procedimiento que estableció la Fiscalía a pedir perdón, pero más que pedir perdón lo que hizo él, porque fue muy pequeño la pedida de perdón, fue una disculpa, pero él reveló varios detalles de cómo se tejió tras bambalinas todo el proceso para todo este fracaso, todo este sobrecosto en Reficar, y lo dividió en 3 grandes hitos. El primero, básicamente lo que dice él es que en el proceso en el que se cambió la forma del contrato de llave en mano, donde el contratista dice yo asumo este proyecto, los riesgos y después se lo entregó al contratante para que lo ejecute, lo cambió a una figura de costos reembolsables entre el 2008 y el 2010, y esos cambios, según reveló el testigo, se hicieron a pesar de que hubo dos empresas, 2 firmas, una contratada por Reficar y otra por Ecopetrol cuando tuvo que entrar al proyecto después de que se fuera Glencore. Esas firmas advirtieron, ojo que aquí puede haber sobrecostos, ojo que está asumiendo todo el riesgo Ecopetrol o Reficar y nada el contratista, y está quedando todo como muy suelto. Aún pese a esas advertencias, se tomaron las decisiones en la junta directiva de Reficar cuando era presidente de la firma Orlando Cabrales Martínez, el exministro, se decidió y se amarró al proyecto a un proceso en el que la empresa cobraba y después le pagaban a contrafactura. Omar, y usted también nos cuenta que habló de otras 2 cosas más, que no solamente fue a pedir ese perdón que fue muy breve, sino a revelar más detalles de lo que él considera son esas faltas que llevaron al descalabro. Uh-huh. Sí, el otro tema fue las presiones que él tuvo y que él vivió y vio en Reficar, cuando ya el presidente de Reficar era otro, que es Reyes Reynoso, y la junta era otra, o iba cambiando, para cambiar o digamos mutilar o quitar información de la que se le llevaba a aprobación de junta directiva de Ecopetrol. ¿Esto cómo funcionaba? La junta directiva de Reficar presentaba sus informes y los llevaba a aprobación final a la junta de Ecopetrol, pero había unos informes donde decían que el proyecto estaba teniendo ya una pérdida estimada de $1.700 millones, y esa información nunca se la presentó a la Junta de Ecopetrol, llegó fragmentada por orden y según contó él, bajo presiones de
de las altas directivas de algunos miembros de junta y contra las recomendaciones de la vicepresidencia financiera. Entonces a Ecopetrol esa información nunca le llegó para decir con suficiente información. Y la siguiente revelación que hizo él básicamente es que cuando se hicieron la suscripción de los contratos de acuerdo de facturación, inicialmente había unas facturas por cobrar por 180 millones de dólares. Otra firma contratista dijo, no, esa firma no se puede pagar todo eso. Foster Wheeler es una firma de las que vigilaba eso y dijo, no, máximo se pueden pagar 92 porque no son justificables los gastos. Aún así, eso finalmente pasó, dijeron de los 180 solo son justificables 92 y terminaron pagando 120. Y todo eso se hizo en el manejo de una cantidad de cambios. Omar, ¿y de qué le sirve a este señor hacer el acto de perdón de hoy y contar esto nuevo? ¿Tiene algún tipo de beneficio? Digamos, eso hace parte, ya la semana antepasada hubo una declaración formal con pruebas ante la Fiscalía en una audiencia que hace parte del proceso, pero la Fiscalía lo que dijo fue y lo estableció es, vea, vaya usted a Ecopetrol y explíquele a la Junta qué fue lo que pasó porque no, y era como más un acto simbólico. Digamos, no tiene ningún efecto jurídico más allá porque ya hay un acuerdo y hay un principio de oportunidad del señor Isaacson con la Fiscalía para que siga contando y siga revelando. Algunos detalles dijo, son parte del proceso, no los puedo decir, pero sí reveló muchas cosas como, digamos, y reiteró otras, por ejemplo, que el combustible fue cobrado 2 veces para las grúas. De todas maneras, es bueno decir, claro, que en esta audiencia el que habló fue el testigo, pero también los abogados de los señalados han dicho en reiteradas oportunidades que no se le puede endilgar a la Junta Directiva ninguna responsabilidad penal porque estaban actuando simplemente bajo las informaciones y lo que tenían a la mano y que eso no se puede considerar en ningún caso un delito. Uh-huh. Si acaso, dicen algunos expertos, un tema de manejo o desconocimiento, tal vez de omisión, pero nada intencionado que se parezca a un delito de corrupción. Claro que sí, y solamente esto lo dicen para la Junta Directiva de Ecopetrol, que era la que recibía esa información. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a todo lo que se movió en la Junta Directiva de Reficar, porque ahí era el primer filtro que miraba las cifras, miraba los números, miraba las cantidades, miraban los riesgos que estaba tomando el proyecto, y todo, digamos, se manejó así, y mucha información no llegaba con buen filtro desde el comienzo a la Junta Directiva de Ecopetrol. Así es, Omar, muchas gracias. Con mucho gusto. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de la fecha definitiva del fútbol colombiano. Ahora sí, estamos a punto de saber quiénes van a entrar o no a los 8. Todavía nos quedan algunos partidos claves, pero yo creo que ya este fin de semana, señor Orlando Asensio, su editor de Deportes del Tiempo, ya sabremos realmente quiénes se van quedando o no en el camino. Claro que sí, Andrés, ¿qué tal? Entre sábado, domingo y lunes se va a disputar la jornada en la que todos creíamos que los equipos que están con 32 puntos ya estaban clasificados y resulta que todavía hay una combinación matemática que puede dejar por fuera a esos equipos que ya habían llegado a la cifra de 32, entre ellos Bucaramanga, el Medellín, todavía no están clasificados. Entonces la fecha del fin de semana se pone bien interesante porque se van a jugar sobre todo la última opción de clasificar 3 de los grandes del fútbol colombiano. Deportivo Cali, que va a jugar frente al Bucaramanga justamente, por eso tiene tanta importancia el tema, y le recalco el tema del Bucaramanga, porque Bucaramanga tiene 32 puntos, pero no tiene una gran diferencia de goles, y por eso, si de pronto llega a perder este juego con el Cali, y en la última fecha con Río Negro, podría quedarse por fuera. A ver, pero usted dice, pero si el Cali pierde, ¿no tiene opción todavía en el partido final? Si Cali pierde, todavía podría tener una opción en la última fecha, dependiendo de los resultados de Río Negro, que juega el domingo, y de Nacional, que juega contra Equidad el lunes. Entonces todo se va a determinar decantando. Los de 32 ganando, pues obviamente se van a asegurar entre los 8. Pero hay equipos que todavía mantienen opciones un poquito lejanas, sobre todo el caso de Santa Fe y Millonarios, que están con 25 puntos y tienen partidos complicados. Santa Fe juega este sábado, 3:15 de la tarde con el Tolima, y Millonarios va a ser visitante frente al Atlético Huila en Neiva, una plaza que siempre ha sido complicada para Millonarios por el tema del calor, pero que por fortuna para ellos, esta vez van a jugar de noche, 7:45. Y Orlando, ¿con qué nómina va Santa Fe? ¿Él va con la nómina titular o se está preparando para la semifinal con Junior de la Copa Sudamericana? Pues el técnico Guillermo Sanguinetti ha dicho que mantiene la opción de, y habló incluso en esos términos, de 2 finales.
tanto contra Tolima como en la última fecha, que además es clásico contra Millonarios. Entonces muy seguramente va a ir con buena parte de la nómina titular, además con algunos jugadores que no están habilitados para actuar en Copa Suramericana porque no están inscritos, básicamente el caso de Carmelo Valencia. ¿Y qué sabemos de los jugadores colombianos en el exterior? ¿Qué veremos este fin de semana? Este fin de semana James Rodríguez muy seguramente va a ser titular, el Bayern Múnich va a jugar 9:30 de la mañana este sábado frente al Friburgo y se espera que vuelva a aparecer en la formación titular. Falcao García está de vuelta a los entrenamientos con el Mónaco, pero muy seguramente este fin de semana todavía no va a tener actividad. David Ospina fue suplente en la victoria del Napoli este viernes en la Serie A, en la Liga Italiana, y se espera muy posiblemente el debut por fin de Yerry Mina, aunque el técnico dijo ya estaba apto para jugar, pero todo va a depender de mi decisión y de la nómina que vaya a poner como inicialista en ese juego del Everton. Ojalá se dé. Orlando, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Terminamos la semana y los invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo martes después de Puente Festivo aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.